Hola, ¿qué tal? Estamos aquí nuevamente en Diálogos desde la Frontera. Soy Nora Bringas y en esta ocasión me toca coordinar este programa y tenemos de invitado al maestro Ricardo Bonilla, quien ya nos ha acompañado en otros programas, para platicar un poco sobre la gastronomía en México. ¿Sí? Él es catedrático, investigador y crítico gastronómico, por lo que queremos aprovechar su estancia aquí en Baja California para platicar un poquito con él. Bienvenido, Ricardo. Gracias, gracias. Me gustaría que empezáramos hablando un poquito sobre cuál es la importancia que tiene la cocina de México. ¿Qué tiene de particular nuestra cocina? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque cuando hablamos de las gastronomías o las cocinas a nivel internacional, muy frecuentemente nos llena el patriotismo y nos ponemos, digamos, pues muy contentos y se nos llena la boca literalmente de decir que una u otra cocina pueden ser muy importantes o destacadas a nivel internacional. Si esta pregunta se los haces en un foro llena de cocineros de muchas partes del mundo, siempre habrá alguno que te diga y que salga a la defensa de tal o cual cocina. En México la cocina es muy importante, pero es importante no solamente porque nosotros lo decimos. Eso un francés lo podría decir de su cocina, un indio, un chino y algún otro cocinero de grandes cocinas del planeta Tierra. Sin embargo, acá habrá que decir que la única cocina, la primera y la última hasta este momento, que estamos hablando en los inicios del año 2015, que es reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, es la cocina mexicana. Esto es muy destacado considerando que la UNESCO es sin duda el ente o la institución cultural más importante del planeta Tierra, y en ese sentido, cuando ella literalmente mete en la lista a la cocina, es porque se dio cuenta, después de haber presentado un expediente que se hizo en el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana y que se entregó a Conaculta para que a su vez lo entregara a la UNESCO. Pues al hacer, ¿no?, la UNESCO esta declaratoria, está dándole una importancia que por lo menos hasta este momento ninguna otra cocina tiene, lo cual, bueno, obviamente a nosotros como mexicanos nos llena de orgullos, pero ya nos da una idea de la gran importancia que tiene la cocina mexicana. Y esa particularidad que tiene nuestra cocina y el hecho de que haya sido reconocida como patrimonio por parte de la UNESCO, ¿en qué nos beneficia como cultura mexicana? A ver, aquí hay varias cuestiones importantes. Primero, no es un reconocimiento en el sentido de que tenemos una palomita, nos quieren, así como que, ¿no?, que nos traigan el mole, o sea, no. Estamos hablando de que es una declaratoria. Esto es un documento legal que a los mexicanos nos da ciertas obligaciones y ciertos derechos y que tiene una cuestión, digamos, de trabajo detrás bien importante. De tal forma de que cuando nosotros estamos hablando de que se nos está declarando, significa que como mexicanos estamos obligados al rescate, salvaguardia y promoción de la cocina mexicana, porque si nosotros no nos ponemos la pila en ese sentido, el asunto es que así como nos colocaron en la lista, nos pueden quitar. A lo mejor la gente no lo puede, digamos, dimensionar, pero y haciendo un recuento histórico rápido, recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, particularmente Europa vivió una devastación tremenda. Muchos edificios se vinieron abajo, se destruyó muchísimo y eventualmente lo que sucedió es que cuando se genera la ONU, de la cual depende la UNESCO, se vio la necesidad de guardar el patrimonio tangible en primera instancia, ya no como un patrimonio de las naciones, sino de todos en su conjunto. Hoy, por ejemplo, la Torre Eiffel, Versalles, el Coliseo Romano y otros muchos edificios no solamente le competen a la nación en donde se encuentran, sino la salvaguardia, el que estén bien, es algo que todas las personas que somos parte de este planeta Tierra debemos de cuidar. Así nació la primera lista de patrimonio material y después se va a dar esta otra lista que es de patrimonio inmaterial, porque también en la UNESCO se dieron cuenta de que había otros patrimonios que tenían que ser unidos. Y ahí es en donde eventualmente México se da cuenta de que podría postular a la cocina mexicana, y esto fue un rompimiento de paradigma muy fuerte
La UNESCO ni siquiera estaba preparada para esto, pero cuando se presenta, se empiezan ellos a replantear si efectivamente este patrimonio inmaterial debería de ser parte, y viene, digamos, toda una serie de trabajos para que efectivamente se logre. Incluso te puedo decir que la primera ocasión no se logró, pero después se volvió a presentar un expediente y ahí viene la gran historia. Nos quedamos con esta idea y volvemos después de esta pausa. Gracias. Pues aquí regresamos, tenemos nuevamente, les recuerdo, de invitado a Ricardo Bonilla. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí con nosotros y damos continuidad a lo que nos estabas comentando. México presentó un expediente a la UNESCO, fue reconocido como la gastronomía como patrimonio cultural intangible, y a mí me gustaría saber cómo le hizo México, cómo armó ese expediente, a quién lo presentó, qué se hizo y quiénes participaron en la formación de este expediente. Claro, básicamente entonces, digamos, recordando, tenemos una lista de patrimonio material y eventualmente la UNESCO se abrió a que se genera una nueva lista de patrimonio inmaterial, donde habían, por ejemplo, danzas, donde había música, donde había una serie de expresiones de las comunidades del mundo que tienen que ser protegidas. Sin embargo, a nadie se le había ocurrido que la cocina también pudiera ser patrimonio inmaterial, digamos, declarado por la UNESCO. ¿Esto cómo sucedió? Fíjate que hace unos años atrás, en Puebla, particularmente se hicieron una serie de congresos en donde se puso justamente el dedo en lo que era la cocina mexicana como patrimonio de todos nosotros. Fue invitada la doctora Gloria López Morales, y ella, que durante mucho tiempo trabajó en la UNESCO, junto con un grupo de cocineros y de especialistas de diferentes áreas, se vislumbró en estas charlas que sí, que la cocina podría ser efectivamente parte de estas declaratorias. Y así es como un grupo de investigadores empezaron a trabajar muy fuerte para generar ese primer expediente, que cuando se presentó a la UNESCO fue verdaderamente muy sorpresivo. La UNESCO no estaba preparada y de hecho literalmente le dijeron, ¿sabes qué? Esto no puede ser, y nos lo rebotaron. Fue un momento muy fuerte, porque obviamente pues, la gente que había intervenido quería que esto fuera posible, pero afortunadamente también los mexicanos no nos hicimos para atrás. Se volvió a reconstruir este expediente, un nuevo expediente. Permíteme que te interrumpa. ¿Cuáles fueron las causas por las que no se aceptó? ¿Por qué se rechazó? Primero, la UNESCO no estaba preparado, hay que decirlo, literalmente no estaba preparado, o sea, no podían entender las personas de la UNESCO cómo es que algo como la comida podía ser efectivamente un valor, tendría que tener un valor patrimonial. La comida de tan cotidiana se nos va de las manos y parecería que no necesariamente está reflejando la cultura de un pueblo. Y para que nosotros lo pudiéramos reflejar, teníamos que tener una serie de argumentos muy sólidos, que efectivamente a este grupo de personas no le quedara duda de que efectivamente habían, digamos, líneas y temas perfectamente claros como para tipificar esto. Porque acordemos de que no es un grupo de sibaritas o de gente que llegaron y de repente comieron cocina mexicana y dijeron, bueno, nos encanta, me lo quedo, me lo llevo. O sea, o sea, obviamente son personas que tienen una visión diferente, mucho más integral, desde antropólogos, sociólogos, politólogos, o sea, una enorme cantidad de personas a las que les llega el expediente. Obviamente se hace una investigación sobre todas las circunstancias que rodean al expediente, y ellos dicen, bueno, efectivamente este sí pasa o este no pasa, para que después en una asamblea general, con todas estas personas de la UNESCO, se vote o no se vote si efectivamente puede o no ser declarado un patrimonio. Entonces es un proceso muy complejo, pero te lo estoy sintetizando. Claro. Y bueno, la UNESCO no estaba lista. O sea, como que es muy fácil de repente una danza, ¿no? Como los parachicos, o cualquier otra expresión humana, a veces es como mucho más fácil. Pero la cocina implica demasiadas complicaciones y pues no estaban preparados. Y además también hay que decir que políticamente, pues obviamente algunas naciones de repente sí pusieron el grito en el cielo. Los franceses, pongámonos a pensar que la UNESCO tiene su sede en París, y cuando se enteraron que México pone un expediente y siendo tan cara para la comunidad francesa la cocina,
por ser una expresión legítimamente importante de su cultura, pues obviamente dijeron, a ver, espérame tantito, o sea, ¿por qué ellos sí y otros no? O sea, la verdad. Y así como ellos, pues otros muchos países del mundo. Y por eso, básicamente, por cuestiones efectivamente de que no supieron entender en ese momento, políticamente causó demasiadas controversias, el expediente de alguna forma se rebotó. Muy bien, pues nos quedamos con esto, hacemos una pausa y regresamos. Pues continuamos con esta interesante entrevista, diálogo, charla más bien. Nos quedamos en que el primer expediente no estaba preparado la UNESCO para recibirlo, hubo suspicacia, por así decirlo, y entonces México no se rindió y prepararon un segundo expediente. ¿Qué pasó? ¿Cómo se preparó este segundo expediente con la experiencia que ya tuvieron antes? Bueno, primero quiero nada más decir algo muy importante. Estoy tratando de ser muy sintético porque obviamente es un tema bastante más amplio. Y de repente no puede ser muy puntual porque si no sería muy complejo. Pero digamos que lo que sucedió es que al interior del conservatorio se hicieron una serie de ajustes, porque además tuvo que nacer el conservatorio como una ONG sin fines de lucro que efectivamente tuviera, digamos, un peso específico para poder generar que un grupo, particularmente de antropólogos, de investigadores gastronómicos y una serie de personalidades se reunieran para empezar a trabajar, digamos, en este segundo expediente. Mucha participación tuvo el Instituto Nacional de Antropología e Historia, de hecho, y el Estado que apoyó justamente para la conformación de este segundo expediente fue el Estado de Michoacán. Y también Gruma, habrá que decirlo, lo cual nos generó también pues ciertas circunstancias digamos, de cismas al interior del conservatorio, porque algunos investigadores que sabían que el maíz que se produce pues es transgénico, pues no estuvieron de acuerdo. Y sí fue un momento como complejo, pero finalmente se decide que sí se tiene que hacer esto, que hay que ir resolviendo poco a poco los primeros, digamos, grandes problemas. Y lo más importante era que teníamos que lograr que efectivamente estuviéramos en esa lista, porque obviamente hay mucha tarea por hacer, pero la primera tarea era esa. Y entonces, bueno, se trabaja el expediente nuevamente y efectivamente otra vez se lleva a Conaculta y Conaculta nuevamente lo presenta en la UNESCO. Es un momento decisivo porque obviamente hay un montonal de cuestiones que no estoy comentando, pero pues otra vez vienen los trabajos de la UNESCO. Y el 16 de noviembre del 2010 en Nairobi, Kenia, que es un día bien importante para nosotros, los mexicanos en lo general y los que nos dedicamos a la gastronomía en particular, se reúne toda la asamblea de la UNESCO para examinar cada uno de los expedientes que los diversos países presentaron. Vamos a ponernos a pensar que no está tan fácil. México es M, entonces todo va por orden alfabético. Y somos como el número 73 y además varios países presentan muy frecuentemente varios expedientes. Entonces, bueno, empiezan a presentarse los expedientes, llegan a la F de Francia, ya los franceses también habían hecho su tarea, y ellos presentan Le Repas Gastronomie Française, que es como la etiqueta de las formas de la mesa. Cuando uno está comiendo en la mesa, normalmente te ponen los cubiertos, las copas, que el pan, que el plato para el pan del lado izquierdo. O sea, estas circunstancias de cómo se monta una mesa fue lo que presenta Francia. Y claro, muchos en la asamblea de repente así como que, oye, esto es lo que hacemos nosotros también en Alemania, ¿no? Y los belgas así como que yo también, ¿no? Entonces empezó a haber mucho murmullo. Y la verdad es que los hábiles políticos mexicanos, diplomáticos, empezaron a moverse y así como que, bueno, sí, pero acuérdense que ellos fueron y no, ya sabes. Ok, entonces, bueno, se declara. Siguen avanzando, llegan a la dieta mediterránea, que varios países presentaron también, que es ahí un conjunto de productos que varias naciones consumen y también se declara, wow, que son dos temas que tienen que ver con cocina, pero no es cocina francesa ni cocina mediterránea. Es muy importante. Ya hemos hablado en un programa anterior de la diferencia entre gastronomía y cocina. Siguen avanzando los expedientes.
de repente los de la comitiva de España salen corriendo, ¿no? Y se ponen enfrente de los de la comitiva de México con cámaras porque sabían que si se daba la declaratoria iba a ser un momento histórico muy importante. Y en ese momento se dice, ¿no? Mesdames et messieurs, ¿no? Ladies and gentlemen, México, ¿no? La cocina mexicana como patrimonio de la humanidad, ¿no? El título es más largo. Permíteme, porque es bien interesante y prefiero que lo dejemos para el siguiente segmento. Una pausa y regresamos. Regresamos a Diálogos desde la Frontera y retomamos ese momento culminante donde anunciaron a México. ¿Sí podrías, por favor, repetirnos qué pasó en ese momento? Pues básicamente estaba toda la asamblea en Nairobi, Kenia, en África, pues a la expectativa de qué iba a pasar con el expediente de la cocina mexicana. Y de hecho cuando se dijo la cocina tradicional típica mexicana, paradigma Michoacán. Y efectivamente alguien levanta la mano y dice, ¿saben qué? No estamos de acuerdo con esta cuestión de típico, porque la tipicidad, o sea, todavía se dio un momento pues de cierta tensión, se borra y luego vuelven a preguntar, bueno, a ver, entonces quedaría la cocina mexicana tradicional, paradigma de Michoacán. ¿Alguien tiene algún problema? ¿No? Todos en la asamblea se callan y en ese momento, ¡paz! Declaramos a la cocina mexicana como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y en un hecho inédito, todos los miembros de la asamblea se levantan a aplaudirle, ¿no? a la cocina, ¿no? y a México de pie. Lo cual quiero decirte que no es normal, porque obviamente siendo una asamblea y siendo la UNESCO, pues la gente guarda las formas. Si cada vez que sucediera esto se entorpecieran, pues obviamente sería muy complicado. Pero la gente estaba muy sensible, sabía todo el esfuerzo que se había trabajado. Por supuesto, todos en el conservatorio empezaron a llorar. Nuestras cocineras tradicionales del estado de Michoacán que habían ido a Nairobi fueron las más retratadas. Muchas entrevistas y bueno, obviamente ese día literalmente México se llenó de gloria. Fue un momento decisivo, muy, muy importante y a partir de ese momento, pues obviamente en el conservatorio nos pusimos a trabajar muy fuerte porque sabíamos que la declaratoria no es nada más, pues te queremos, tienes mi like, ¿no? O sea, estrellita, o sea, implica un enorme compromiso de rescate, de salvaguardia y de promoción de la cocina mexicana, que es justamente lo que trabajamos actualmente en el Conservatorio Nacional y lo que hemos empezado a trabajar también con los conservatorios locales. No es fácil porque de repente los mismos mexicanos tenemos una enorme ceguera de taller y no nos damos cuenta del valor que tiene nuestra cocina. Ese momento fue muy importante, mágico en muchos sentidos. Pero todavía, por ejemplo, a nivel federal, no se han hecho esfuerzos para que los mexicanos sepan que su cocina es patrimonio de la humanidad y en consecuencia el Poder Federal, el Presidente de la República, debería también hacer una declaratoria para que a la cocina mexicana la visualicemos como tal. Entonces hay mucho trabajo por hacer. Hoy lo que hemos hecho en el conservatorio es trabajar pues más en lo pequeñito, en el sentido de que hemos generado a un conjunto de delegados en cada una de las entidades federativas de nuestra nación para que hagan trabajos y esfuerzos que nos permitan, pues digamos, tener documentos que demostrar a la UNESCO de que efectivamente estamos trabajando muy fuerte para que todos los mexicanos tengamos conciencia de esto. Sí, me parece que todavía no es muy reconocido por toda la sociedad el hecho, ni lo que implica el hecho de esta declaratoria. Pero a mí algo que me llama la atención y que de alguna manera he escuchado críticas o que, como tú lo mencionaste hace unos momentos, gente que no entendió por qué Michoacán, por qué el paradigma michoacano, ¿no? Me parece que es importante que recuperemos esto y que nos platicaras un poquito por qué el paradigma Michoacán. Esta es una pregunta espectacular. Efectivamente, algunas personas de repente empezaron a visualizar que a la cocina a la que se le había declarado como patrimonio era única y exclusivamente a Michoacán por el nombre que tiene la declaratoria. La pregunta es muy pertinente porque comentábamos hace un momento que el primer expediente se rebotó.
Pero una de las razones por las cuales se vino atrás es porque es muy complejo explicar la cocina mexicana. Para los mexicanos de repente no es tan complejo darnos cuenta de pluralidad que tenemos en cocinas. Si uno va a Yucatán, a Oaxaca, a Veracruz y a la Ciudad de México, sabemos que todas esas cocinas son muy diferentes. O sea, cualquier persona que diga, no, entre la cocina michoacana y la cocina de Baja California no hay diferencias, no, bueno, o sea, no conoce el país. México son muchos Méxicos. De hecho, México está dividido en 8 grandes regiones gastronómicas. A partir de un estudio que hizo Guadalupe Pérez San Vicente y que fue una gran historiadora y otros antropólogos y gente que ha trabajado, por el momento tenemos este mapa que obviamente se sigue analizando. Lo importante es que la cocina michoacana se da como paradigma, esto es como ejemplo de todo lo que es la cocina a nivel nacional. O sea, digamos que les dijimos básicamente los de la UNESCO, a ver, la cocina mexicana es todo esto, pero como ejemplo te vamos a dar Michoacán, porque así fue como mucho más fácil para ellos poder aterrizar, decir, ah, ok, ya entiendo que o sea, es muy complejo, pero particularmente con esto veo lo que podría haber en todo lo que sería el mapa nacional. Entonces, por eso se llama el paradigma de Michoacán. Es básicamente una señalización muy particular que además es de alguna forma rendirle un homenaje a quien lo merece, porque fue el gobierno de Michoacán que en ese momento apoyó muchísimo para que se hiciera esto. Recibimos muchísimo el apoyo de las cocineras tradicionales y un montonar de personas importantes. Y por eso es que básicamente se le nombró así. Pero efectivamente no es nada más a la cocina michoacana, sino a toda la cocina de México en general. Bueno, nos quedamos con esta idea y hacemos una pausa. Gracias. Regresamos con Diálogos desde la Frontera. Para cerrar ya este programa, sí me gustaría recapitulando un poco, a ver, México fue aceptado el expediente ante el UNESCO, hay mucho trabajo, se hizo mucho trabajo por el gobierno de Michoacán y las cocineras tradicionales, pero como bien dijiste, nos queda mucho por hacer. En este sentido, a mí me gustaría saber qué está haciendo el Conservatorio Gastronómico de México para que no se venga abajo esta declaratoria. Me parece que es pertinente que sepamos o qué podríamos estar haciendo la sociedad en general para apoyar y que no se venga atrás con esta declaratoria. Me encanta tu pregunta. Lo primero es que todos los años el conservatorio desde la declaratoria empezó a hacer un informe nacional sobre el estado que guarda la cocina. Comentaba que tenemos delegados básicamente en toda la nación y cada uno de estos delegados tiene que hacer esfuerzos para rescatar, salvaguardar y difundir o promover la cocina de cada una de sus partes. Esto ha generado, primero, lo que son los conservatorios locales, que están trabajando cada uno en su región para lograr que efectivamente esto sea una realidad. Mucho ha trabajado, por ejemplo, en ese sentido justamente el Conservatorio de la Gastronomía Mexicana Región Baja California, a tal grado que incluso, por ejemplo, este conservatorio ya hizo que el gobernador del estado de Baja California declarara el 8 de agosto del 2014 a la cocina de los bajacalifornianos como patrimonio de los bajacalifornianos. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos ya palomitas en ese sentido y además que tiene que ver con esta tierra maravillosa desde donde literalmente empieza la patria, ¿no? Pero bueno, lo que hace Baja California lo tendríamos que replicar pues en todas las regiones gastronómicas de nuestro país y en eso estamos trabajando. Se están haciendo inventarios de lo que son nuestros productos. Se hace un foro mundial de la cocina mexicana y creo que lo más importante es que tenemos que difundir esto que acabamos de comentar. Y yo te diría que en síntesis, aparte de los esfuerzos que estamos haciendo en el conservatorio con conferencias, muestras gastronómicas, llevar al mundo justamente lo que es la valiosa cocina mexicana, es algo que todos en cada uno de los hogares podemos hacer. Esto es, guisemos cocina mexicana. En el momento en el que los mexicanos guisan esta cocina, hay que tener claro que estamos haciendo patria. Así que guisemos y comamos cocina mexicana, es lo mejor que podemos hacer.
Muchas gracias. Con estas interesantes palabras terminamos este programa. Lamentablemente, pues como ya sabemos, el tiempo no es nuestro mejor aliado. Agradecemos la presencia una vez más de Ricardo. Muchísimas gracias y los esperamos en la próxima edición de Diálogos desde la Frontera, que vamos a continuar con este interesante tema. Les saluda Nora Bringas. Gracias. Gracias.